Pues tenemos el dato de inflación en Estados Unidos. Tiene un problema Biden, tiene, bueno, una partidita más fácil de jugar Jerome Powell, porque la inflación empieza a cogerle cara de Paul Volcker. Se va abajo el S&P 500, se va arriba la inflación mensual 0,6%. Era el dato que esperábamos, se esperaba una reaceleración muy importante, triplicando el último dato de inflación y ya lo tenemos encima de la mesa. Va hacia arriba la inflación un 0,6% intermensual. La Fed tiene los tipos altos y veremos si suficientemente altos, pero que lo va a tener que tener más tiempo parece claro. Ojo, porque el dato interanual no es ese que ven en pantalla del 3,6%, es del 3,7%. Empeora el dato de la previsión que tenían los analistas. Se esperaba una reaceleración del 3,2 interanual al 3,6, 3,7. Ojo, porque el dato es peor de lo que esperaba el mercado y el S&P 500 está ahora mismo en 4.451. Es decir, donde Montalto estaba diciéndonos, ahí está el suelo, ahí está ahora mismo bailando con la más fea del baile, el S&P 500, 4.452, 0,34% abajo, porque el dato es peor de lo que se esperaba. La Core en el 4,3%, desde el 4,7%, pero hay un dato también muy negativo. La Core, no solo la energía, la Core también va más rápido arriba de lo que se esperaba. Se esperaba un 0,2%, 0,3%. Ni tan siquiera sin energía, sin alimentos, ahí está la inflación más de lo que se esperaba, 0,3% intermensual. Se esperaba, se daba por hecho, 0,2%. Pero lo importante, acelera todavía más la inflación en Estados Unidos, desde el 0,2% anterior al 0,6% que acaba de publicar Estados Unidos. Y sobre todo, la Core interanual se marcha al 3,7%, no al 3,6%. La última milla está muy lejos, no está tan cerca. La última milla está ahora mismo lejos, lejos, lejos. 3,7%. Aquí ven el dato que enseguida nos va a explicar Del Valle, por qué está subiendo la inflación y quién está sumando más hacia arriba una vez que el mercado sigue peleando. 0,24% abajo, 4.457 y 58 ya está consiguiendo sobrellevar ese 4.450 que nos comentaba Montalto. Del Valle, y enseguida vamos al mercado otra vez con Montalto. ¿Qué es lo que ves en ese gráfico? ¿Por qué está reacelerando más de lo que estaban esperando los analistas? Pues efectivamente, José Antonio, está rebotando la inflación más de lo que se esperaba en el cambio interanual, sobre todo en el cambio general. Tengo por aquí compartido el informe, también tenemos ya nuestro equipo esa tabla de las categorías, la típica tabla que conocemos todos los meses, pero me voy a parar antes a leer las palabras del propio informe, el primer resumen que nos dan desde el BLS. Dicen lo primero, el incremento de la inflación hasta el 3,7%, ese incremento mensual del 0,6%, y dicen que el índice de la gasolina ha sido el mayor contribuidor. Esto era algo que ya Wall Street más o menos esperaba, que por supuesto la gasolina era lo que va a hacer incrementar este dato de inflación. Ha sido el mayor contribuidor de este mes, de este incremento del 0,6% mensual que estamos viendo. De hecho, dicen que contribuye más de la mitad del incremento que estamos viendo. También contribuye, y esto es importante, recuerden que en el último dato de inflación conocíamos que el 90% del incremento de los precios se debía a una categoría que se denomina shelter y que se calcula por algunas encuestas, como por ejemplo la OER, que pregunta a la gente cuánto cree, a cuánto alquilaría su vivienda. Y esa categoría, la que representa la vivienda y que tiene más de un 44% de peso en el CPI, peso que de hecho se ha revisado al alza en los últimos años, dicen desde el BLS que vuelve a incrementar y podemos celebrar, podemos decir que sería el 40 mes consecutivo que incrementa este índice de la vivienda. Por supuesto, celebrar no, porque es un dato malo, pero serían 40 aniversario, 40 meses ahora mismo rebotando ese índice de shelter. El índice de energía vuelve a repuntar y aquí vamos ya a las categorías. Voy a hacer esto un poco más pequeño. Vemos por aquí 3,7, la inflación general, como hemos dicho. Comida, que se planta en el 4,3 interanual. Vemos un rebote del 0,6 en la mensual, por supuesto, esto ya lo comentábamos. Importante este incremento mensual de la gasolina, 10,5, incrementa las commodities, disculpen, y la gasolina un 10,6 en el mes.
Cuando teníamos caídas importantes de doble dígito en términos interanuales en la gasolina, ahora simplemente se planta en interanual en menos 3,3. Así que podríamos volver a ver una categoría de gasolina que se plante en el cambio anual de nuevo en positivo, de nuevo en territorio inflacionario. Si miramos también la parte de fuel oil, de 9,1% de incremento mensual, vemos también algunas cosas como, por ejemplo, la parte de, por supuesto, subyacente, que se ha mantenido en línea con lo estimado, 0,3 el cambio mensual, 4,3 el cambio intranual, ahí sí que tenemos una disminución con respecto al dato anterior. Vemos, importante, servicios de transporte que sigue incrementando, un 2% este mes, se planta ya en 10,3% intranual, y lo que decíamos, el dato más importante es Shelter, José, que vuelve a acelerar otro 0,3 y ya se planta en 40 meses consecutivos de subidas mensuales. Esta categoría de vivienda, que es la que la Fed está vigilando y esperando que ceda por su peso tan grande en el CPI. Gracias, Javier del Valle, esa es la clave fundamental, pero el mercado nos trae otra clave que es fundamental a estas horas, y es este espectáculo que nos estaba comentando Gabriel Montalto, 4.450, aquí estaba el suelo que planteaba Montalto, el golpe hacia abajo, y fíjense lo que ha sucedido desde que no ha conseguido romper hacia aquí. Desde el momento en el que no rompe, el movimiento de recuperación 4.469. Vaya recuperación desde el 4.451. ¿Por qué? Porque el mercado está mirando los tipos cada vez más tiempo, pero no mucho más altos. Montalto, menudo espectáculo, pero media hora al menos de mano